Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Agradezco infinitamente al Señor esta bendición que me concede nuevamente estar para compartir el mensaje de su palabra. Gracias al Señor porque nos da esta libertad de poder disfrutar esta bendición de este día y poder también estudiar su palabra. En este momento, un saludo muy especial a usted que está con nosotros y que nos escucha a través de esta maravillosa programación, esperando que el Señor Jesucristo le bendiga amplia y poderosamente y usted pueda ser edificada en la palabra del Señor. Voy a invitarle en este hermoso momento que se una conmigo. Hagamos una oración especial al Señor. Pongamos este programa en las buenas manos de Dios y que Él edifique la vida de su pueblo y pueda alcanzar las personas que todavía no han recibido el perdón de sus pecados. Y oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Te doy gracias por este privilegio grande y maravilloso que nos concedes en esta hermosa tarde de poder nuevamente, Señor, estar listos para compartir la enseñanza de tu palabra. Ahora te pido que nos edifiques en la santísima fe. Usa mi vida para que esta palabra sea de bendición al corazón de todos aquellos que la van a escuchar. Edifica tu pueblo, edifica tu iglesia, Señor. Ahora también te pido en este hermoso momento por todos aquellos que están pasando alguna dificultad en su vida, allí donde se encuentran. Señor, ten compasión de ellos y ayúdales conforme tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendice los corazones que oirán esta palabra. Edifica tu pueblo, bendice tu iglesia y ayúdanos a entender los programas gloriosos de tu palabra. Te lo he pedido todo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien, mi querido hermano y amigo, ahora vamos a leer la Biblia, la palabra del Señor. Recuerde que estamos estudiando la segunda epístola del apóstol San Pedro. Y ahora avanzamos al capítulo número 2 y leemos en los versículos número 1 y el versículo número 3. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Y yo leo la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente la herejía destructora, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo la destrucción repentina. Versículo número 2. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a pensar, de acuerdo a este punto de este contexto de la Biblia, queridos hermanos y amigos, sobre la desviación de los enemigos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La desviación de los enemigos de Dios. Ese es el punto que el apóstol Pedro nos está enfatizando en estos versículos maravillosos. Pero veamos un poco de historia, estimado hermano y amigo. ¿Desde dónde se origina estos enemigos de Dios? Veamos la identidad de estos enemigos. Y vamos a irnos, amigo oyente, en los primeros días. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
Estimado hermano y amigo, la identidad de estos enemigos de Dios en los primeros tiempos, la Biblia dice, de ángeles impíos, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amigo oyente, aquí hay una nota muy interesante. Y todos aquellos ángeles que se unieron a Lucifer durante su gran rebelión. Ese es el origen, amigo oyente, cómo se inicia la identidad de los enemigos de Dios. En Isaías capítulo 14, versos 12 y 15, el profeta nos dice las palabras siguientes: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Contado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El profeta Ezequiel también, amigo oyente, tiene una nota muy importante con referencia a lo que estamos diciendo. En el capítulo 28 de su libro, en el versículo 11 y 13, el profeta Ezequiel nos dice las palabras siguientes: Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa en tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspet, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y Apocalipsis capítulo 12, verso 13 al verso 14, amigo oyente, tratando la identidad de estos enemigos de Dios, dice el libro de Revelaciones: también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercer parte de las estrellas del cielo, y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Estimado hermano y amigo, ya hemos tomado conciencia y consideración de la identidad de los enemigos de Dios. Un día serán juzgados junto con Satanás. Sin embargo, estimado hermano y amigo, muchos creen que este pasaje, el apóstol Pedro, tiene en mente un grupo especial de ángeles caídos, que añadieron su iniquidad original, el pecado escrito en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 5. Es lo que piensan algunos teólogos con referente a esto. Veamos qué dice Génesis capítulo 6, versículo 1 y 5. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones
de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Amigo oyente, en consecuencia, estos espíritus malos ya han sido entregados en prisiones de oscuridad, es lo que nos dice el apóstol Pedro. Literalmente, amigo oyente, al abismo, para ser reservados, confinados al juicio. Veamos qué nos dice con referente a esto San Judas en su epístola en el capítulo 1, versículo número 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, estimado hermano y amigo, aquellos moradores de la tierra en tiempo de Noé, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, estimado hermano y amigo, la palabra griega que se usa para diluvio aquí es cataclysmos. Es la palabra que tenemos en el idioma griego. Esto significa anegar con agua. De ella proviene la palabra en nuestro idioma que usamos nosotros y es cataclismo. La gente, amigo oyente, del tiempo de Lot. Segunda de Pedro capítulo 2 versos 6 y 9. Y así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y el verso número 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La palabra griega que se usa aquí para destrucción, estimado hermano y amigo, es catástrofe, que habla de una situación de desastre total. Y es el término que se usa en el idioma griego, de la cual traducimos esa palabra. De ella proviene la palabra en nuestro idioma, catástrofe. Veamos lo que dice San Judas, en el capítulo 1, versículo 7, sobre esto que estamos tratando. Y dice, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En este versículo, estimado hermano y amigo, tenemos información adicional que aparece en Génesis capítulo número 19. Es lo que nos está refiriendo San Judas capítulo 1 en su versículo número 7. Ahora, estimado hermano y amigo, hechos acerca de su salvación. Se refiere como justo. Esto habría sido difícil, amigo oyente, de deducir a veces del relato del Antiguo Testamento. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, dijo el apóstol San Pablo. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor.
hechos acerca de su alma. Se nos dice, refiriéndonos, amigo oyente, de Lot, que afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Segundo de Pedro capítulo 2, verso 8. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Notemos también las palabras de la segunda epístola de Pedro capítulo 2, verso 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Encontramos, amigo oyente, en estos versículos la palabra afligía y abrumado. Segunda de Pedro capítulo 2, verso número 7. El término griego que encontramos aquí para afligía es katáfono, que significa oprimirse, agotarse con dura labor. La segunda palabra que encontramos, amigo oyente, cuando dice que era abrumado, la palabra del griego que encontramos es bazonizo, que significa torturar, atormentar. Lot, al avenirse a aquellas situaciones, amigo oyente, sometió su alma justa a dura labor y cruel tormento, es lo que nos dice esos términos que se emplea aquí en el versículo 7 del capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Hechos acerca de su Salvador. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 9. Y dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? En el libro de Génesis capítulo 19, versículo 15 al 17, la Escritura nos dice de la forma siguiente: Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijos que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 16. Deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. En el versículo número 17, la Escritura nos dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ahora, estimado hermano y amigo, hay una nota muy importante aquí en estos versículos. Nuestro Señor usó durante su ministerio terrenal los relatos históricos de Noé y de Lot para ilustrar aquella condición que van a prevalecer en el tiempo antes del juicio final. Veamos lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 17, versos 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amigo oyente,
podemos decir que Lot es un tipo de la iglesia que será llevada antes del juicio, mientras que Noé es una figura de Israel que será preservado durante el juicio. Es muy interesante, estimado hermano y amigo, estas palabras preciosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho en San Lucas capítulo 17, versículo 26 al versículo número 30. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, ya que estamos siguiendo la secuencia de la identidad de los enemigos de Dios, ahora entramos a este punto importante, los falsos profetas. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 y el versículo número 15. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo número 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Estimado hermano y amigo, aquí el apóstol Pedro nos da ejemplos bien claros. ¿Cómo es la identidad de estos falsos profetas? ¿Cuáles son las características que estos individuos, estimado hermano y amigo, tienen? Se introducirán sigilosamente y encubiertamente herejías destructoras. Esto, estimado hermano y amigo, hablando de Balaán, lo puede encontrar en Números capítulo 22 hasta el capítulo número 24. Para recordar este trasfondo de Balaán, él fue el tipo ejemplo del profeta alquilado. Es lo que podemos ver, lo que nos explica Números capítulo número 22 y hasta el capítulo 24. El escritor allí nos explica el tipo de Balaán, el ejemplo de Balaán. Es un ejemplo del profeta alquilado, ansioso de vender su don por dinero. De él, amigo oyente, se habla también en Judas capítulo 1, versículo número 11. Esto es muy importante. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzado por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Es lo que nos dice el texto sagrado. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, amigo oyente, siguiendo la secuencia preciosa de estos falsos profetas, nos dice el escritor: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, estimado hermano y amigo, entramos aquí a un detalle muy importante. En los últimos días, y yo le pregunto a usted, estimado hermano y amigo, ¿qué días cree usted que estamos viviendo? ¿Cómo ve esta cronología del desarrollo del programa de la iglesia aquí en la tierra, amigo oyente? ¿Cómo ve desde su punto de vista del conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios? Estaremos viviendo en los últimos tiempos, pero veamos qué nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo número 1.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Parece, amigo oyente, que esta es una epidemia que ha existido en las diferentes dispensaciones donde la raza humana ha pasado. Y en esa historia, estimado hermano y amigo, siempre ha habido falsos profetas. Y dice el apóstol Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. San Pedro está declarando que hubo falsos profetas, como también entre vosotros habrá falsos maestros. Esto es inevitable, estimado hermano y amigo. La Biblia dice que habrá y lo van a ver. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo defendernos? Quizás la pregunta que usted hace es ¿cómo identificarlos? No se preocupe. Conforme a este estudio vaya desarrollando, yo le voy a hablar de 26 características que identifican a estos personajes. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Vea, estimado hermano y amigo, lo dañino de estos sujetos que aparecerán en este panorama en los últimos días. Son enemigos del pueblo de Dios. Son enemigos de la obra de Dios. Son enemigos del ministerio de Dios. Por eso estudiamos al principio desde dónde se originó, estimado hermano y amigo, los enemigos de Dios. Ahora dice el apóstol Pedro, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. San Pedro dice, falsos maestros. Segundo de Pedro capítulo 2, verso 1. También dice que son burladores. Segundo de Pedro capítulo 3, verso 3. Sabiendo primero esto, aquí el escritor, el apóstol Pedro, nos pone, estimado hermano y amigo, un sistema de alarma que debe ser activado en el corazón del cristiano. Tiene que tener conocimiento, tiene que tener capacidad para poder identificar cuando, estimado hermano y amigo, están apareciendo esta clase de personas. Y el apóstol dice, sabiendo, usted tiene que tener conocimiento. Pero ¿cómo va a tener este conocimiento? Leyendo la Biblia. Usted tiene que ser un lector asiduo de la palabra del Señor. Todos los días tiene que leer, amigo oyente, la Biblia. La Biblia es la luz. La Biblia es la lámpara. Y si usted, amigo oyente, es dirigido por la palabra de Dios, estoy seguro que será y estará preparado cuando las herejías se acerquen a usted. Usted tendrá la capacidad y el conocimiento para poder identificarlos. Y dice el apóstol Pedro, sabiendo primero esto es lo que tiene que saber primero. Todas las cosas de Dios están sujetas a un orden. Dios es un Dios de orden. Querido hermano y amigo, nuestra agenda tenemos que saber cuáles son las prioridades y de esta manera es como podemos enfrentar estas situaciones. Sabiendo primero esto, aquí viene lo que usted tiene que saber primero, que en los postreros días, este es el conocimiento que tiene que tener todo hijo de Dios. Si usted como yo creemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, entonces, estimado hermano y amigo, en los postreros días vendrán burladores. Es lo que nos dice el apóstol Pedro.
Pero usted va a decir, yo veo que abren la Biblia y que hablan de ella. Estimado hermano y amigo, recientemente le dije que no se fije en el emisor. Fije su atención en lo que él emite a usted, el mensaje que él transmite a su vida. Ahora el apóstol Pedro dice, vendrán burladores. Y si la escritura dice que vendrán burladores, esos burladores, amigo oyente, los tenemos entre nosotros, que se infiltran, y muchas veces es un poco difícil de identificarlos, pero que la gracia del Espíritu Santo le dé espíritu de discernimiento para poder entender, amigo oyente, cuando se están infiltrando herejías destructoras encubiertamente en esta economía divina. Ahora, estimado hermano y amigo, ya que ya vimos los enemigos de Dios, ya estudiamos su identidad y su origen. Ahora veamos la iniquidad de estos enemigos de Dios. ¿Cuál es la iniquidad, estimado hermano y amigo? ¿Cómo pueden ser reconocidas estas personas? Es un punto de vista que quizás nos hacemos. Algunas veces tenemos esa capacidad de poder descubrir y identificar. Pero ¿cómo pueden ser reconocidos estas personas? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuál es su mensaje? ¿No le parece tres preguntas interesantes? ¿Cómo pueden ser reconocidas estas personas? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuál es su mensaje? A través, amigo oyente, de este programa de estudio, vamos a entender estas tres preguntas que son muy interesantes. Recuerde que esta epístola segunda de San Pedro tiene un mensaje muy importante porque es, amigo oyente, una epístola universal. San Pedro veía esta gran tormenta que iba a azotar en los últimos días y que iba a sacudir a la iglesia. Estimado hermano y amigo, en los últimos tiempos, el apóstol Pedro indica 26 marcas para reconocerlos. Y yo creo que esto lo puede ayudar a usted. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuáles son, estimado hermano y amigo, estas 26 marcas para reconocer a los falsos maestros, a los burladores, a los enemigos de Dios? Veamos la primera característica. Traen herejías destructoras. No traen nada que edifique la iglesia del Señor. Estos individuos, amigo oyente, introducen esas herejías destructoras. Estas herejías, amigo oyente, son introducidas junto a la verdad. Esto es lo peligroso, porque tiene un perfil de que parece que es verdad, pero esta herejía es introducida a la par de la verdad. Y es allí cuando se pone un poco difícil de poder filtrar a este tipo de personas. Amigo oyente, déjeme ponerle un ejemplo. Un poco de veneno en una botella de leche es mucho más peligroso que una botella de veneno
bien etiquetada, que en el envase, en ese recipiente, está etiquetado y dice, esto es veneno. Amigo oyente, esto no es tan peligroso como poner un contenido de veneno en una botella de leche. Es muy difícil identificarlo. Y es más peligroso el veneno puesto dentro de un litro o recipiente con leche que tener un bote, una botella bien etiquetada y que diga, esto es veneno. Por eso, amigo oyente, esto se infiltrará unido a la verdad. Ahora, estimado hermano y amigo, más peligroso que una botella de veneno bien etiquetada. Ahora, amigo oyente, porque frecuentemente sucede que la leche envenenada no se reconoce hasta que es demostrado más tarde, hasta que esa leche es ingerida por alguien, entonces vemos los resultados. No ve lo destructor, amigo oyente, de estas herejías, de estos burladores. Es muy interesante esta primera característica. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Veamos la característica número 2, para que usted, amigo oyente, el Señor lo prepare. ¿Cuál es la característica número 2? Se aprovecharán de los elegidos de Dios. Esta es otra característica que usted tiene que tenerla bien claro. Recuerde lo que San Pedro dijo, sabiendo primero esto, que en los últimos días, y son los días, amigo oyente, que estamos viviendo, se aprovecharán de los elegidos de Dios. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 3. Y por avaricia, vea, estimado hermano y amigo, es la misma comezón que tenía Balaán. Se han ido, estimado hermano y amigo, en la misma ruta de Balaán. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Lo que hablan no es lo que son. Ellos no son como las palabras que dicen. Ellos dicen, pero por dentro son lo contrario, amigo oyente. Palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí, estimado hermano y amigo, la frase palabras fingidas en el idioma griego, fíjense bien, esto es muy importante, las palabras que el apóstol Pedro usa. Y cuando consultamos el idioma griego, la palabra que tenemos es plastos. Y de ella nos viene la palabra en nuestro idioma plástico. Ahora, pero es el término que está usando el apóstol Pedro. Ahora, estimado hermano y amigo, el apóstol Pedro está diciendo que sus obras, las obras de estos burladores, amigo oyente, pueden
estirarse o encogerse para amoldarse a todo sistema religioso. Ellos tienen esa habilidad, esa estrategia. A los que son rígidos, sus enseñanzas son rígidas. Y los que son liberales, sus enseñanzas son liberales. Esto es lo que el apóstol San Pedro dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Palabras fingidas, amigo oyente, en el griego es plastos. En nuestro idioma es plástico. Eso quiere decir que estos individuos son como el plástico. Se pueden estirar y se pueden encoger. Ahora, amigo oyente, sin embargo, los herejes serán castigados, pues su perdición no se duerme. Esto sí es seguro, amigo oyente. No importa los años, no importa las edades, no importa en las dispensaciones que el hombre haya hecho algo contra Dios. Eso, amigo oyente, no se duerme. Dios traerá todas las cosas a juicio. Alabado sea el nombre del Señor. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, me pareció bien compartir esto de lo que estoy diciéndole, amigo oyente. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Está escrito en el libro de Deuteronomio. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, encontramos otro aspecto que nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 verso 10. Fíjense lo que él nos está diciendo. Siguen. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, siguen, dice la palabra, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Ahora, estimado hermano y amigo, la cuarta característica de estos individuos burladores, dice el apóstol Pedro, niegan al Señor que los rescató. Ahora, aquí hay una nota muy importante, amigo oyente. Esta pequeña frase refuta completamente la doctrina expiación limitada. Es otro punto de vista que, amigo oyente, se está observando en estos días. En 2 de Pedro capítulo 2 verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. La característica número 5. Hablan mal del Espíritu de verdad. Es un detalle muy importante, pero siempre, amigo oyente, tenga en mente que estas herejías siempre van mezcladas con la verdad. No olvide el ejemplo que les puse. Ahora, amigo oyente, lo que dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Esto es dramático, amigo oyente.
Esto es impactante. Quiere decir que estos individuos tienen un poder de convencer a la gente. Tienen un poder de llegar a las masas. Porque dice la palabra que muchos seguirán sus disoluciones. Y los que siguen, amigo oyente, estos muchos que siguen estas disoluciones, han dejado el camino perfecto del Señor. Han apostatado de su fe. Se han separado de la fe que un día profesaron en nuestro Señor Jesucristo. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es lo que estamos viendo, amigo oyente, en nuestros días. Que Jesús nos bendiga. De esta manera se hacen con muchos discípulos. Mucha gente los sigue y los aplaude. Falsos creyentes detrás de falsos maestros, porque un creyente fiel nunca va a seguir un falso maestro, amigo oyente. El creyente falso es el que sigue a un falso maestro. Veamos el pasaje de 1 de Corintios capítulo 11, versículo número 19. Aquí, estimado hermano y amigo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Amigo oyente, ahora entiende lo que le dije anteriormente, que los falsos creyentes siguen a falsos maestros. Y el apóstol, le voy a repetir el versículo, porque es necesario, y otra vez esto de las escrituras, amigo oyente, esto va a acontecer porque el apóstol dice que es necesario, y si es necesario, esto es inevitable, amigo oyente, esto va a suceder, porque es preciso que entre vosotros, pero usted me va a decir, no entre nosotros, pero la Biblia dice, es preciso que entre vosotros, en la misma asistencia, amigo oyente, de los que se sientan en los bancos de la iglesia, porque es preciso que entre vosotros haya disensión, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados, los que son fieles hijos de Dios, los que son cristianos fieles, que profesan la fe en nuestro Señor Jesucristo. Característica número 6, amigo oyente. Desprecian y aborrecen las autoridades. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 10. Es muy importante aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Son presuntuosos y tercos. No muestran respeto por los hombres ni por los ángeles de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 10. Ahora, amigo oyente, la característica 8. Poseen la naturaleza de animales irracionales. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 12, es la característica número 8. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Característica número 9. Condenan sin entender aquello que rechazan. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 12, estimado hermano y amigo, lo leímos anteriormente.
Característica número 10. Están dedicados a la pervertidad filosófica hedonista. Mire lo que dice el apóstol Pedro en el versículo número 13 de su epístola, capítulo 2. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Ahora nota dónde están, amigo oyente. Están sentados en la misma mesa, pero no los puede identificar el pueblo. Pero aquí el Espíritu Santo, que discierne las intenciones del corazón del hombre y lo profundo de Dios, nos está diciendo, amigo oyente, estos son inmundicia y manchas, quien aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Una nota importante, amigo oyente, que quiero compartir con usted es lo siguiente. Son de los que no trabajan para vivir. Hechos capítulo 17, verso 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y San Pablo, escribiendo a Tito, en el capítulo 1, verso número 12, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Característica número 11. Son una vergüenza y escándalo en su propia sociedad. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 13, dice el apóstol Pedro, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos la característica número 12. Pretenden tener raíces en el cristianismo histórico. Eso es otro punto que es muy importante, amigo oyente, entenderlo. Hay una nota aquí que quiero compartirlo también. Quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Ahora, amigo oyente, se piensa que esto se refiere a aquellas fiestas de amor que se tenían en los templos antes de celebrar la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11, versos 17 al 20. Pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensión, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Versículo 20. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor. Ahora veamos la característica número 13. Su corazón está lleno de adulterio, dice el apóstol Pedro. Capítulo 2, verso 14. Y espero, estimado hermano y amigo,
Que nos bendiga Dios amplia y poderosamente. Ahora veamos la característica número 14. Seducen a los débiles e inconstantes. Ellos, amigo oyente, tienen bien conocido a la grey del Señor y sabe a qué personas ellos se pueden allegar y pueden convencerlo, porque le van a introducir herejías destructoras. Seducen a los débiles e inconstantes. Ahora, amigo oyente, esto nos dice, segundo epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 12 y versículo 14. Ahora, veamos la característica 15. Están completamente materializados. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14. Característica 16. Son hijos de maldición. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14. Característica 17. Se han olvidado por completo del camino recto. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15. Y dice San Pedro, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio, amigo oyente, dice la palabra, el premio de la maldad. Que el Señor le bendiga amplia y poderosamente. Acompáñenme en la próxima audición. Y mientras tanto el Señor no ha venido, yo deseo que el Señor le bendiga.